Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Buenos días, feliz sábado. Mis hermanos, les veo un poquito dormidos. Esto es día de Santa Cena. Digan amén. Amén. Ahí. En la Santa Cena nadie estaba sin participar. ¿Alguien ha escuchado esta frase alguna vez y tiene idea de quién lo dijo? ¿Has vencido, Galileo? ¿No? Ya lo vamos a descubrir después. Mis hermanos, la Santa Cena es una vivencia familiar, común, comunitaria, por lo cual os invitamos a que participéis de todo cuanto se haga, y si este micro sigue fallando, lo tenemos que cambiar. Porque es muy importante lo que estamos haciendo y es muy importante entender claramente lo que esto es. Con cuidado. Ahí. Perfecto. Vamos allá. Sí, mis hermanos, la Santa Cena, el Señor Jesús la instituyó junto a sus discípulos de una manera que los discípulos tenían que sentir extremadamente fuerte lo que se estaba haciendo. Y es lo que me está preocupando últimamente. Antes, lo voy a confesar, Pablo vino donde estaba ahí, me he quedado orando, estudiando, pensando, y me preguntó, ¿en qué te puedo ayudar? Digo, ora por mí. Entonces, pues te lo agradezco porque él lo hizo literalmente. Dice, oye, voy a orar contigo ahora mismo. Entonces oró por mí porque me siento débil para acercarme a esta mesa, mis hermanos. A razón de que Samuel está haciendo una investigación sobre el tema de los primeros cristianos, de los cristianos de los primeros siglos, yo le he estado buscando algunos materiales, entonces pues los leo yo también. Mis hermanos, estoy completamente anonadado y al mismo tiempo estoy tan apocado mirando lo que es mi cristianismo comparado con el cristianismo de aquel entonces. Hay una diferencia tremenda, realmente tremenda. Vamos a ver el contexto de cómo se tomaba la Santa Cena
Era una vivencia familiar. Todos de la familia tenían que estar ahí. Todos tenían que estar en torno a la mesa. ¿Y qué es lo que había en el centro de la mesa? Un cordero. Un cordero. El patriarca de la casa explicaba lo que eso significaba. De hecho, en la Biblia Moisés había dicho, cuando os pregunten lo que esto significa, digan que es la Pascua del Señor, porque aquel día el Señor protegió o salvó las casas de todos nosotros en Egipto. Y participaban todos, pero en el centro de la mesa estaba el cordero, y había que comer ese cordero. Y ahora os invito a que me acompañéis en varias lecturas, nos quedamos con esta idea, y vamos a ver varios textos. Os propongo que nos vayamos primero a Marcos capítulo 14. Vamos a leer de otro evangelio. Normalmente leemos de distintos evangelios en la Santa Cena. Vamos a Marcos capítulo 14 y vamos a leer el 12. Dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos diciéndoles. ¿Quiénes son esos 2 discípulos? A ver si leemos con atención. ¿Son de los 12 o son otros? Pues no sé si son de los 12, porque luego dice que por la tarde se fue con los 12. Así que posiblemente serían otros. Así que el Señor respondió: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y donde entre decida el Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Haced ahí los preparativos para nosotros. ¿Cómo es que Dios escogió a esa persona? Porque es evidente que Dios lo escogió. Es evidente que Dios sabía lo que pasaba. Es evidente que Dios conocía el corazón de esta persona. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que había en el corazón de esta persona para que cuando se presentara un desconocido y le dijera ¿dónde vamos a tomar la Pascua unos desconocidos? Que él diga: he aquí, el aposento alto está preparado. Ese hombre estaba viviendo el espíritu de la Pascua. ¿Sabéis que la Pascua no se comía a veces solos, la familia? Invitaban, o sea, si el cordero era grande, podían invitar a algunos vecinos. Entonces el espíritu de este hombre era de compartir la Pascua, de compartir la salvación, de compartir su fe, de compartir lo que él vivía. ¿Por qué? Fijaos cómo nos ayuda el lavamiento de los pies en esto. Porque venimos, ahora lo estamos haciendo en casa, y yo creo que incluso es bueno, porque en familia quizás lo hacemos poco, pero en este periodo lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en nuestras familias, y creo que nos ayuda. Pero normalmente venimos y con una persona desconocida compartimos el momento del lavamiento de los pies. Y es de alguna manera compartir un mismo espíritu, orar al mismo Dios, pedir limpieza y perdón por parte de Dios unos por otros. Es vivir lo que era la Pascua sobre la cual se instaura el sacrificio del Señor Jesús. Pero os decía que me preocupa acercarme a esta mesa. Me preocupa porque a partir de ahora las cosas se ponen un poquito serias. A continuación en Marcos se explica: fueron sus discípulos, entraron a la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Aquellos 2 eran otros, Vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús:
de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aquí empieza a preocuparme, porque si en esa mesa había un cordero, y cuando Jesús empezó su ministerio, esto lo podemos leer en Juan capítulo 1, vamos a Juan rapidito, para ver que el Señor Jesús fue identificado como el Cordero de Dios, no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Juan capítulo 1, podemos leer del versículo 29. Al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. La Santa Cena es una manifestación del Señor Jesucristo al pueblo. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Se manifiesta el Cordero de Dios en su amor hacia nosotros. Y fíjense la identificación por el Espíritu Santo. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Vamos a sumar las dos declaraciones. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. La siguiente declaración: yo testifico que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a pasar. Decía que me preocupa acercarme a esta mesa, cada vez más. Yo os invito que, si es posible, con la imaginación nos situemos alrededor donde estaba el Cordero de Dios y el Hijo de Dios en la misma persona. Ahora, ¿qué es lo que comieron en esa mesa, mis hermanos? Los discípulos de Jesús habían oído todos a Juan el Bautista diciendo: este es el Cordero de Dios. Y ahora tú estabas en una mesa, cogías un trozo de cordero, levantabas la vista y veías los ojos de Jesús y sabías que Jesús era el Cordero. ¿Cómo comerías ese trozo? Me preocupa acercarme a la Santa Cena. Yo animo a que tomemos la Santa Cena, pero animo a que la tomemos dignamente. Y aquí está el dilema. O sea, yo creo que los discípulos, aquella Santa Cena, tuvo que impresionarles hasta el último nervio de su mente, el último rincón de su cerebro. Porque cuando tú cogías ese trozo de cordero, al mismo tiempo veías al que estaba delante de ti, y Cristo había dicho en Lucas 22:15, les dijo antes de la cena: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué es lo que sentirías? ¿Qué es lo que harías? Yo pienso que cogería, lo intentaría, miraría a los ojos de Jesús, me pararía, ¿y ahora qué hago? Si como, ¿qué es lo que estoy comiendo? Y si no como, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a elegir, mis hermanos? Estamos ante el mismo dilema, porque eran símbolo también. El Cordero no era Jesús, pero el Cordero simbolizaba al Jesús que estaba ahí mismo. ¿Qué elegimos? Mirando a los ojos a Jesús, elegimos decir: Señor, yo no puedo comer de este Cordero. ¿Sabéis que cuando el Señor Jesús en Juan 6 se identificó como el pan de vida y al mismo tiempo dijo que si alguien no bebía de su sangre no tendría vida en sí mismo, la gente se espantó realmente?
porque no comprendían la salvación, mis hermanos. La salvación depende exclusivamente del sacrificio de Cristo, que dio literalmente su vida por nosotros. ¿Cómo comer de ese cordero mirando a Cristo a los ojos? Y a mí me gusta mucho el símbolo también. Y he buscado una imagen que sea exactamente eso. Un cordero que te mire a los ojos. Estamos hablando de un símbolo, pero yo creo que los ojos de Cristo transmitían un cariño, misericordia, amor indescriptible, paz. No sé, imaginemos sorprender aquella mirada. Los corderos tienen una mirada inocente, no asustan a nadie. Pero aún así, Cristo dijo que teníamos que comerlo. Mis hermanos, hoy cuando nos acercamos a la Santa Cena, entendamos lo que estamos haciendo. Cristo instituyó la Santa Cena. Lo podía haber hecho en otro lugar, en otro contexto, lo podía haber hecho en el campo, al estilo picnic, nos llevamos solamente el pan y el vino y tal. Pero no, Cristo quiso que sus discípulos vivieran realmente lo que eso significaba. Ellos estaban con el trozo de cordero en la mano, mirando a Jesús a los ojos, sabiendo que lo que estaban comiendo realmente era símbolo de su muerte, que iba a darse ¿cuántos días después? Esto era jueves por la noche, y al día siguiente, viernes, Cristo daría su vida por ellos. ¿Podrías hacer eso? Si hubiéramos estado ahí. Pero mis hermanos, hoy no es menos. Yo pienso que quizás muchas veces nos acercamos a la Santa Cena de manera indigna. Y os propongo que antes de que tomemos la Santa Cena y cuando tengamos esos símbolos, cuando los estemos esperando, oremos, hablemos con el Señor, pidamos perdón, pero también pidamos un refuerzo por el Espíritu Santo. Pidamos entender lo que estamos haciendo y pidamos la capacidad de serles fieles. Os decía que leo cosas referente a los cristianos de los primeros siglos. Hubo una situación, traigo dos historias hoy, una es la del año 286 después de Cristo. Tengo que deciros que muy tarde los cristianos llegaron a la conclusión que ellos no podían ser soldados. Durante mucho tiempo participaban del ejército igual que los demás, solo que ellos adoraban a Cristo. Pues en el año 286 ocurrió algo notable. El emperador de aquel tiempo se llamaba Maximiano. Ante una revuelta que hubo en la Galia, decidieron ir ahí a luchar contra ellos, pero a pesar de que eran soldados, no voy a decir nada más, pero los soldados iban y mataban a otros y destruían a los demás, parece ser que también eran religiosos. Entonces el emperador ordenó que todo el mundo hiciera varias cosas. Primero, que se hiciera un sacrificio general en el que participaran todos los soldados, sacrificio a los dioses. Kevin, ¿cómo te gusta gritar? Entonces, sacrificio en el que participaran todos. Segundo, juramento de lealtad plena al emperador. Tercero, juramento de participar en voy a leer la palabra, extirpación del cristianismo en la Galia, el año 286. ¿Por qué se quisiera matar a los cristianos? No eran gente mala. Los cristianos seguían a Cristo. Y traigo esta historia, mis hermanos, porque la historia del fin del mundo es una historia de lucha en contra del cristianismo
en todos los frentes y desde todos los frentes. Estos hombres eran cristianos de Egipto, alistados en Tebas. Se llamaban la Legión Tebana. ¿Alguien sabe cuántos soldados había en una legión? Me ha llamado mucho la atención. 6.666. Así que lo de 666 a lo mejor no es tan difícil de identificar, ¿eh? Porque una legión romana tenía 6.666 soldados, curiosamente. Bueno, pues esta gente, mis hermanos, dijeron que ellos ni juraban al emperador ni participarían en la destrucción de otros cristianos. El emperador se molestó de tal manera. Además dijeron que evidentemente ellos no sacrificarían a los ídolos. El emperador decidió diezmar a la legión, por lo cual a cada 10 soldados sacaban uno delante y lo mataban, 666. Después de eso, les dijo nuevamente: sacrificad y jurad. Estaban en el ejército. Nuevamente ni uno se movió. Mis hermanos, eran 6.666. Esto está registrado en los anales históricos. Esto es un hecho histórico. Nosotros como cristianos a veces, en este grupito, para no ir más, vamos en todas las direcciones. Me he quedado completamente sorprendido de la unidad que tuvieron esta gente. Pero la cuestión es que estaban unidos en la fe y estaban unidos en la fidelidad al Señor, a su Rey. Pues mis hermanos, la historia termina muy mal porque diezman la segunda vez, se mantienen todos firmes y deciden matar a toda esa legión. Es algo terrible. Una vez en la historia ocurrió eso, en el año 286. Pero se demostró que un cristiano era fiel a Cristo hasta la muerte. ¿Les suena esa frase? En Apocalipsis hay una exhortación de Cristo que dice: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Pues mis hermanos, voy a adelantar. Así que al Señor Jesús, el Espíritu Santo y su profeta Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios y como el Hijo de Dios. El Señor Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y tenían su símbolo en la mesa y le tenían a él delante y estaban en el dilema de si comer o no comer. Yo no sé si entendían plenamente los discípulos lo que estaban haciendo, pero yo sé que Cristo quiso que lo entendiéramos. De hecho, Pedro tampoco entendía muy bien lo que era el lavamiento de los pies, pero Cristo dijo: después lo vas a comprender. Hemos tomado muchas santas cenas, mis hermanos, pero creo que tenemos que crecer en el modo en el que nosotros nos acercamos a la Santa Cena, porque Dios es fiel. Y si Él ha declarado su fidelidad hacia nosotros, nosotros tenemos que seguirle. Juan el Bautista, viendo a Jesús en otra ocasión, nuevamente, versículo 35, Juan 1, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, mirando a Jesús, cuando tú decías Cordero de Dios en Israel, ¿sabéis lo que significaba? Significaba el sacrificio que Dios te daba para ti. Y fíjense cuando leemos en Apocalipsis, que es la revelación de Dios para nuestros tiempos. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es
digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. No están muy convencidos. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la realidad, mis hermanos? Nuevamente, quizás un error que estamos cometiendo es que nos situamos siempre al final de la historia en el momento que Cristo venga. Hoy, como soldado de Cristo, tenemos que vivir dignamente de quién es nuestro Señor. Y ahí viene el desafío. No crean que el gran conflicto se lleva en un solo frente. Se lleva en todos los frentes. Voy a decir algo, mis hermanos, que intento hace no sé cuántos sábados decirlo. Pero lo digo hoy en la Santa Cena y asumo lo que digo. La lucha del maligno en el gran conflicto en contra de los discípulos de Cristo y todo el mundo tiene que ver con nuestra mente, por lo cual hay un ataque a la mente. Tiene que ver con nuestro espíritu, por lo cual hay un ataque a la moralidad. Y tiene que ver con nuestro cuerpo, por lo cual hay un ataque a nuestro cuerpo. Todo cristiano debería de estar muy atento y muy serio en estas tres cosas: mente, espíritu y cuerpo. Y ahora voy a decir algo a favor de los niños, y lo voy a decir citando, y no me citen mal, aunque esté grabado y quedará grabado, y quiero que quede grabado. Mis hermanos, suponer a los niños a una terapia genética, que esto es, sin necesidad, con los riesgos que eso supone, creo que es un gran dilema moral. Evidentemente, nadie puede decirle a nadie lo que tenga que hacer, y no lo hacemos y yo no lo hago. Pero sí estoy diciendo a todos los padres que estudien seriamente en todas las fuentes posibles lo que significa lo que ellos deciden para sus niños. Si nos estamos dando cuenta, mis hermanos, a día de hoy está ocurriendo lo que Apocalipsis 17, capítulo 14, está diciendo. Vamos a leerlo. El Señor Jesús nos reveló las cosas, y esto es fantástico. Por eso, cuando nosotros lo miremos en sus ojos no se cerrarán, porque nos ha dicho todas las cosas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y el texto anterior, que es lo que estamos viendo ahora mismo, para que entendamos de por qué el mundo entero está actuando a una, independientemente del color político, del norte o del sur, de si es rico o es pobre, el país están actuando igual. ¿Por qué? Pues porque están cumpliendo lo que dice Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, que es Cristo, mi Señor. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena, es para que nos unamos a Cristo y no para que peleemos contra Él. Voy a poner otra ilustración de aquellos tiempos. Hay un señor que se llamaba anteriormente Flavio Claudio Juliano. Nació en Constantinopla en el año 331 o 332. Veis que es posterior a Constantino, quien hizo el cristianismo, la religión del Imperio Romano. De hecho, es sobrino de Constantino. Fue conocido como Juliano II, pero los cristianos lo apodaron el apóstata,
¿Cuál es el caso de este señor? Es bastante curioso. Cuando su primo, Constancio II, tomó el trono del Imperio Romano, siendo que era cristiano y siendo que adoraba en las grandes catedrales, en las grandes iglesias que se había hecho, y que participaba de los ritos y de las fiestas, que llevaba la cruz y que creía en Cristo, decidió matar a todos sus familiares que podían acceder al trono. Pues resulta que Juliano tenía 6 años y la esposa de Constancio II le dijo: apiádate de él, tiene 6 años, es un niño. Entonces este dijo: bueno, pues no lo voy a matar, pero lo voy a enviar al exilio. Lo envió al exilio y tenía un esclavo pagano que siempre lo acompañó. Era una persona culta, le enseñó la literatura griega, fue la única persona que tuvo misericordia de él. Llegó un momento cuando él ya creció y murió Constancio II, él llegó a ser emperador. ¿Sabéis lo que hizo este hombre? Dijo: el cristianismo hay que borrarlo de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el gran cristiano, su primo, delante de todos y con la colaboración tácita de todos, mató a toda su familia, siendo que eran cristianos. Entonces este hombre, en su reinado, que duró solamente 18 meses, intentó hacer borrar de la faz de la tierra el cristianismo. Estábamos 50 años más tarde que Constantino. Echó a todos los maestros, profesores cristianos, anuló todo acceso cristiano. Fue aumentando el papel de toros paganos. Quiso reconstruir el templo de Jerusalén para restablecer el judaísmo. En esos 18 meses intentó que desapareciera el cristianismo. Ahora, mis hermanos, ¿justifica el mal de unos mi propio mal? Porque así es como reaccionó Juliano, que además había conocido el cristianismo en su familia claramente. Pero porque se apiadó de él y le mostró cariño y protección un esclavo pagano, llegó a la conclusión que el paganismo era mejor que el cristianismo. Acercarnos a la Santa Cena, mis hermanos, supone que el que toma este pan sea transformado por la fe en Cristo, y el que toma este mosto sea transformado, perdonado y transformado por la fe en Cristo. Significa que nos alistemos a seguir a Cristo en el sentido de hacer o mostrar a Cristo al mundo. ¿Cuál es nuestro testimonio en este tiempo? Este señor acabó de una manera triste, fue a una guerra con los persas, estaban rodeando la ciudad, la capital. Resulta que aquello no funcionaba. Él cogió para ir a encontrarse con otra parte de su ejército y cayó en una emboscada, una jabalina pues lo cruzó. Y dicen, yo no estoy atrás. No estamos seguros de que esto es así, lo escribió un apologeta cristiano, pero más tarde del tiempo de Juliano, que dice que él, cuando recibió aquel golpe, tiró la jabalina hasta el cielo y dijo: has vencido, Galileo. Mis hermanos, hoy tenemos que decidir realmente y seriamente de parte de quién nos posicionamos en el gran conflicto. No estamos hablando con cualquier persona,
Estamos hablando con una persona que dio su vida por nosotros. Cristo quiso que los discípulos lo experimentaran de la manera más fuerte posible. Todos durante toda su vida habían comido la Pascua pensando en el Cordero de Dios que levantaría el pecado del mundo. Se encontraron con el Cordero de Dios, que era Cristo, con una mirada misericordiosa, que les había hecho bien todo el tiempo, que había estado con ellos, que se había humillado para lavarle los pies, y ellos entonces tenían que coger un trozo del Cordero y comerlo mirando a los ojos a Cristo, sabiendo que eso significaba que Cristo moriría por ellos. ¿Cómo vamos a tomar hoy esta Santa Cena? Pensemos realmente lo que esto significa. Dios ha demostrado su fidelidad para nosotros y la demostrará siempre. Hay un texto, mis hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que pone en oposición a los seres humanos y a Dios, la fidelidad de Dios y la fidelidad del ser humano. Capítulo 2, versículo 13. O si queréis, desde el 11. Dice así: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Amén. Si lo negamos, Él también nos negará. Amén. Amén. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Amén. Con esos pensamientos, mis hermanos, os propongo que nos acerquemos a la mesa de la Santa Cena, símbolo del sacrificio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Rey, del Creador del universo y al mismo tiempo del Cordero más manso que podamos imaginar. Gloria